En esta oportunidad nos vamos a dedicar a la célula vegetal, pero nos enfocaremos en la estructura de su núcleo. Vamos a ver cómo es la organización, qué estructura tiene, cómo son sus contenidos y luego nos vamos a dedicar al ciclo celular y a la división celular. El núcleo, básicamente descubierto por Robert Brown en 1831, es el sitio donde se localiza la información genética y caracteriza las células eucariotas. Recordemos que el prefijo eu significa verdadero y carión, núcleo. Lo que delimita al núcleo del resto del citoplasma es la envoltura nuclear, formada por una doble membrana. Ya volveremos a ella más adelante para ver su estructura detalladamente. Sin embargo, lo que sí necesitamos saber es que esta envoltura nuclear es la que delimita el contenido del núcleo y por lo tanto define a las células eucariotas. En el caso de las células procariotas, como las bacterias, la ausencia de esta envoltura nuclear hace que no exista una región definida, por lo tanto el ADN se encuentra disperso en una zona que se denomina nucleoide. ¿Cuál es la forma del núcleo? Este puede ser muy variable. En una célula joven probablemente esté empujado por el resto de las organelas y pueda adquirir una forma más o menos lobulada. En cambio, en las células adultas será de forma más esférica. Aquí vemos una célula con microscopía electrónica de barrido, donde la estructura roja que vemos en el interior de las células es el núcleo. También podemos ver que normalmente hay un solo núcleo en cada célula. Sin embargo, existe ocasionalmente células con más de un núcleo en las plantas. Aquí vemos una célula, parte del proceso de formación de gametas en la cual en este momento existen dos núcleos. La posición del núcleo puede ser central en células pequeñas con poco contenido de vacuolas. Sin embargo, en una célula adulta, la vacuola, recordemos, estructura organela conteniendo agua, empuja por la presión de turgencia a todo el contenido citoplasmático y al núcleo hacia las paredes. Otra cuestión es la presencia del núcleo. Siempre estará en células jóvenes, pero a la madurez puede faltar. Aquí vemos una sección de todos los tejidos que forman la cubierta y parte de una semilla. En este caso vemos muchas células con núcleos con distintos tamaños. Sin embargo, hay algunas células, como estas que están indicadas con la flecha naranja, que son fibras. Estas células son de sostén, por lo tanto, a la madurez carecen de núcleo. La estructura de un núcleo está limitado, como dijimos, por una envoltura nuclear. En el interior encontraremos el material genético y encontraremos también uno o varios nucleolos. Vamos primero con la envoltura nuclear. Son dos unidades de membrana. Recordemos que cada unidad de membrana está formado por una bicapa de fosfolípidos y proteínas embebidas. La membrana externa de la envoltura nuclear está en contacto directo y relacionada con el retículo endoplasmático rugoso. También tiene ribosomas adheridos. La membrana interna tiene también sus proteínas integrales y se une a otra estructura que se llama lámina nuclear. El espacio entre ambas membranas es el espacio o cisterna perinuclear. Además, la membrana externa se conecta a la membrana interna en una región especializada que se denomina poros. Aquí estamos viendo una representación gráfica de estas dos membranas y cómo las mismas se unen en la región del poro. El poro, en realidad, al ver en corte, se observa que es una roseta de proteínas que deja un pequeño orificio. Aquí tenemos la membrana externa continuada a nivel del poro con la membrana interna.
Vistos en microscopía electrónica de transmisión, así se ven los poros, ya sea en vista superficial, estas rosetas, o en corte se ven de esta manera. Por dentro de la envoltura nuclear, en contacto con la membrana interna, hay otra estructura que se denomina lámina nuclear. Esta región está formada por proteínas y está relacionada directamente con la organización del ADN en el interior del núcleo. Aquí vemos representada dónde estaría la lámina nuclear. Vista de frente, como si estuviéramos dentro del núcleo, se ve como una delgadas fibras de proteínas. En el interior del núcleo se encuentra el contenido nuclear, llamado nucleoplasma. Es un gel, no tiene microfilamentos ni microtúbulos, es decir, no tiene citoesqueleto. Y básicamente está formado por agua, proteínas, ácido ribonucleico y diversos iones. ¿Qué hay dentro de este nucleoplasma? Allí se encuentra el ácido desoxirribonucleico, organizado en forma de cromatina. También en este lugar se va a fabricar o sintetizar el ARN durante un proceso que se llama transcripción. También en este lugar se produce la duplicación o replicación del ADN. Una estructura muy visible al microscopio óptico en el interior del núcleo se llama nucleolo. Puede existir una a varias de estas estructuras. Se colorean muy intensamente y es el lugar donde se fabrican las dos unidades de los ribosomas. Recordemos que los ribosomas eran partículas formadas por una subunidad grande y una pequeña. Estas se fabrican dentro del nucleolo, salen separadas por los poros de la envoltura nuclear y recién cuando están en el citoplasma se organizan en los ribosomas. Completamos entonces la primera parte. Recordemos los sitios web de la cátedra donde tienen más información.